A tu edad, Alejandra, deberías estar orgullosa de ser alguien confiable. No todos necesitan otro título. Enrique Domínguez lo dijo a las 4:17 de la tarde de un jueves en una sala de conferencias de cristal con 12 líderes de alto nivel mirándome. Durante 3 meses, me habían dicho que yo era la candidata principal para la vicepresidencia de operaciones empresariales. Había completado cada entrevista. Había presentado un plan de recuperación para nuestro cliente más grande. Incluso me habían preguntado qué tan pronto podría asumir el puesto. El contrato de ese cliente tenía un valor de 560 millones de pesos. Así que, cuando Enrique inauguró la reunión trimestral de liderazgo y dijo que tenía un anuncio, yo ya sabía lo que esperaba escuchar. En cambio, sonrió hacia el otro extremo de la mesa. Me complace anunciar que Tomás Bernal será nuestro nuevo vicepresidente de operaciones empresariales. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Tomás tenía 32 años. Había estado en Sistemas Sierra Madre por menos de 2 años. Tenía una maestría en administración de empresas, un cabello perfecto y el don de convertir el trabajo de otras personas en presentaciones impecables. Nunca había liderado la recuperación de un sistema en vivo. Nunca se había sentado durante el cierre de un almacén mientras los camiones hacían filas de kilómetros y un cliente perdía dinero por minuto. Yo había hecho eso más veces de las que podía contar. Miré a Enrique y le pregunté, ¿qué cambió? Fue entonces cuando me dio la respuesta sobre mi edad. Luego se reclinó y agregó, también tenemos que pensar en el futuro. No podemos construir un equipo de liderazgo para el ayer. Hizo una pausa como si esperara que la gente se riera. Nadie lo hizo. 3 ejecutivos bajaron la mirada hacia sus carpetas. Nuestro director de finanzas estudió la mesa como si la textura de la madera se hubiera vuelto importante. Tomás me dedicó una sonrisa pequeña e incómoda. Recuerdo detalles extraños de ese momento. El café junto a mi libreta se había enfriado. Mi teléfono mostraba un mensaje no leído de mi hija Jimena sobre el primer pago de la colegiatura para la escuela de enfermería. Bajo la mano de Enrique, podía ver parte del plan de ascenso original. Mi nombre todavía estaba impreso allí. Mi nombre es Alejandra Flores. Tenía 47 años y había trabajado en Sistemas Sierra Madre durante 14 años. Mi equipo manejaba las fallas de las que nadie quería hablar en público. Cuando nuestro software impedía que un almacén hiciera envíos, cuando desaparecía el inventario o cuando miles de pedidos se congelaban a la vez, mi gente entraba y lo arreglaba. Una falla grave podía costarle a un cliente millones en unas pocas horas. Enrique lo sabía. También sabía que yo había construido el equipo de recuperación empresarial desde cero. Así que no le pedí que se explicara de nuevo. No lloré. No alcé la voz. Simplemente pregunté, ¿ahora Tomás será responsable de mi equipo de 11 personas? Enrique asintió, con efecto inmediato. Ayudarás a que la transición sea fluida y profesional. Fluida y profesional. Así fue como describió el pedirme que capacitara al hombre al que le habían regalado mi trabajo. Cerré mi libreta. Está bien, dije. Enrique pareció aliviado. Pensó que mi silencio significaba rendición. Lo que no entendió fue que el equipo no se quedaba por Sistemas Sierra Madre. Se quedaban porque confiaban en mí. Cuando regresé a nuestro piso, los 11 estaban esperando. La sala de reuniones tenía paredes de cristal. Habían visto suficiente. Carlos Pérez, mi segundo al mando, estaba de pie junto a la puerta de mi oficina. ¿Se lo dieron a él?, preguntó. Sí. Nadie habló. Luego, Carlos cerró lentamente su computadora portátil. De acuerdo, dijo. Creo que ahora todos necesitan tomar su propia decisión. Al llegar la noche, Enrique entendería exactamente lo que eso significaba. Las palabras de Carlos no me sorprendieron tanto como deberían haberlo hecho. Lo que me sorprendió fue la tranquilidad con la que las dijo. No hubo gritos en nuestro piso, ni discursos de enojo, nadie dio un portazo. Mi equipo simplemente se miró con la comprensión silenciosa de personas que habían llegado al mismo límite en momentos diferentes. Para entender el porqué, tienes que entender lo que hacíamos. Me uní a Sistemas Sierra Madre cuando tenía 33 años. En aquel entonces, yo era especialista en implementación.
Mi trabajo consistía en ayudar a los grandes minoristas a instalar el software que controlaba sus almacenes. En papel, el sistema parecía sencillo. Rastreaba productos, asignaba pedidos, abría puertas de carga y les decía a los trabajadores qué camión necesitaba cuáles cajas. En la vida real, una pequeña falla podía detener todo. Un número de inventario equivocado podía enviar a los trabajadores a buscar productos que no estaban ahí. Una conexión rota podía congelar cientos de pedidos. Un reinicio incorrecto podía enviar el mismo cargamento 2 veces. Cuando esos problemas se volvían graves, la gente me llamaba. Al principio, solo éramos 3 manejando las emergencias. Los 3 estábamos agotados. Trabajaban noches, fines de semana y días festivos porque nadie más entendía los sistemas más antiguos. Pasé años transformando a ese grupo en un equipo de recuperación de 11 personas. Contraté a la mayoría yo misma. Les enseñé a mantener la calma cuando los ejecutivos gritaban. Les enseñé a nunca adivinar durante una falla en vivo. Les enseñé a explicar los riesgos en un lenguaje claro para que los clientes pudieran tomar decisiones seguras. Más que nada, los apoyé. Si Patricia estaba despierta a las 2 de la mañana, yo estaba despierta. Si Luis tenía que perderse la cena de Navidad, yo me unía a la llamada desde mi propia cocina. Si Carlos tenía que decirle a un cliente enojado que una solución rápida era demasiado peligrosa, yo lo respaldaba por escrito. Por eso confiaban en mí. También poseía conocimientos que la empresa nunca documentó por completo. Sabía que sistemas antiguos aún controlaban las principales instalaciones de los clientes. Sabía que contratos prometían soporte especial durante las temporadas altas. Sabía que líderes de clientes querían una llamada directa antes de que alguien enviara un correo electrónico formal. Sabía que soluciones de emergencia eran seguras y cuáles podían dañar datos o detener todo un almacén. Durante años, le pedí a Sistemas Sierra Madre que documentara esos detalles y capacitara a expertos de respaldo. Cada vez, el liderazgo decía que lo haríamos después del próximo lanzamiento, del próximo trimestre o del próximo gran contrato. El trabajo seguía creciendo. El plan seguía esperando. Así que el conocimiento se quedó dentro de mi equipo. El ascenso me importaba por algo más que el orgullo. Estaba divorciada y había criado a Jimena en su mayor parte por mi cuenta. Acababa de ser aceptada en un programa de posgrado en enfermería. Yo había prometido ayudarla con la colegiatura. Todavía me quedaban 8 años de mi hipoteca. El puesto de vicepresidenta venía con un aumento de sueldo importante y mejores beneficios de jubilación. Después de 14 años, pensé que también significaría algo simple, que el sacrificio había sido reconocido. Enrique no siempre había sido abiertamente despectivo. Cuando llegó 3 años antes, elogió mi experiencia. Me incluía en las llamadas con los clientes cada vez que necesitaba generar confianza. Pero con el tiempo, mis soluciones se convirtieron en las victorias de su departamento. Cuando un sistema fallaba, yo era la mano firme. Cuando surgía el tema de un ascenso, yo era demasiado operativa. Luego llegó Tomás. Era refinado, seguro de sí mismo y excelente en las presentaciones. No me desagradaba. Lo ayudé a entender a nuestro equipo porque creía que podía llegar a ser útil. Le expliqué quiénes eran nuestros clientes, nuestros riesgos y nuestro proceso de recuperación. Meses después, esas lecciones aparecieron dentro de su plan de transformación, escritas como si él mismo las hubiera descubierto. Ahora, desde detrás del cristal de mi oficina, observaba a mi equipo reunirse en pequeños grupos. Estaban molestos, pero no sorprendidos. Patricia ya tenía su teléfono en la mano. Luis hablaba en voz baja con su esposa. Carlos estaba abriendo una carpeta que yo nunca había visto. Fue entonces cuando me di cuenta de que se habían preparado para esto. Mi ascenso perdido no era el comienzo de su enojo. Era la prueba final que habían estado esperando. Les pedí a todos que nos reuniéramos en la sala de recuperación. Era la habitación más segura de nuestro piso. La usábamos cuando el sistema de un cliente estaba fallando y cada segundo importaba. No había ventanas, solo 3 pantallas grandes, una mesa larga y una pared cubierta de pasos de emergencia. Esa tarde, las pantallas estaban oscuras. Los 11 miembros de mi equipo tomaron sus asientos habituales, pero nadie abrió una computadora portátil.
Me paré al frente y les dije exactamente lo que Enrique había dicho. Tomás se convierte en su líder mañana por la mañana. Me han pedido que prepare la transición y la haga fluida. Patricia se cruzó de brazos. Luis miró al suelo. Carlos no reaccionó en absoluto. Respiré hondo. No le pido a nadie que se quede. No le pido a nadie que se vaya. Todos ustedes tienen familias, cuentas que pagar y carreras. Lo que decidan tiene que ser su propia decisión. Carlos miró alrededor de la mesa antes de volver a mirarme. Lo sabemos, dijo. Nos hemos estado preparando para esto durante 6 semanas. Esa fue la primera sorpresa de la tarde. Abrió la carpeta que yo había visto a través de la ventana de mi oficina y deslizó varias hojas impresas hacia mí. La primera página era la descripción original del puesto para la vicepresidencia de operaciones empresariales. Requería al menos 10 años de experiencia en operaciones y un historial de liderazgo en recuperaciones importantes de clientes. La segunda página era la versión revisada. El requisito de experiencia había desaparecido. En su lugar había frases sobre presencia ejecutiva, estrategia de crecimiento y educación formal en negocios. En otras palabras, una maestría en administración de empresas, la principal fortaleza de Tomás. Cambiaron el puesto hasta que se ajustó a él, dijo Patricia. Luego los demás empezaron a hablar. Patricia había manejado cuentas internacionales durante 2 años sin el aumento de sueldo que Enrique le había prometido. Luis había cubierto 3 emergencias en días festivos y nunca había recibido el tiempo libre que le debían. A Jorge lo habían culpado por un retraso causado por una promesa de venta sobre la que él mismo había advertido. 2 ingenieros senior admitieron que otra empresa de software se les había acercado meses antes. Se habían quedado solo porque yo les pedí que le dieran una oportunidad más a Sistemas Sierra Madre. Sentí que se me oprimía el pecho. Carlos explicó que el equipo había hecho un acuerdo privado. Si yo recibía autoridad real para reparar el departamento, se quedarían y ayudarían a reconstruirlo. Si el liderazgo ponía a alguien no calificado por encima de mí nuevamente, cada persona revisaría sus opciones. Me habían ocultado el acuerdo porque sabían que yo intentaría proteger a la empresa. Tenían razón. Mi primer pensamiento no fue sobre venganza. Fue sobre lo que 11 renuncias podrían hacer a sus carreras y a cada cliente que dependía de nosotros. Si alguien se va, dije, háganlo limpiamente. No copien archivos. No se lleven datos de los clientes. No compartan información privada y no usen las mismas palabras en sus cartas. Cada decisión debe ser personal, legal y honesta. A las 5:06 de la tarde, la primera renuncia llegó a la bandeja de entrada de Enrique. Provenía de Patricia. Había llamado a la empresa que le ofrecía trabajo y había confirmado que el puesto seguía abierto. Luis presentó la suya después de hablar con su esposa. Para las 5:40, 6 personas habían renunciado. A las 6:15, el número era de 10. Carlos esperó hasta que el horario de soporte nocturno hubiera sido entregado de manera segura. A las 6:43, también envió su carta. Yo no renuncié. Sabía que Enrique diría que yo había planeado toda la huelga si mi nombre aparecía junto a los suyos. En cambio, creé un archivo de transición. Enumeré cada riesgo activo de los clientes, cada problema abierto del sistema, cada fecha límite y cada empleado que aún tenía acceso. Luego se lo envié a Enrique, a Tomás, a Recursos Humanos y al departamento legal. A las 7:02, Enrique irrumpió en nuestro piso. Arregla esto, dijo. Diles que retiren las cartas. Lo miré sin moverme. No me corresponde a mí darles órdenes. ¿Tú hiciste esto? No, dije, le di a esta empresa 14 años de advertencias, soluciones y lealtad. Lo que sucedió después de que ignoraste las 3 cosas te pertenece. Antes de que pudiera responder, la pantalla principal parpadeó en rojo. Una alerta de emergencia había llegado de Grupo Comercial Hidalgo. 7 centros de distribución acababan de perder el control de su inventario. Por un segundo, todos olvidaron las renuncias. Grupo Comercial Hidalgo era nuestro cliente más grande. El contrato que Enrique había mencionado en las reuniones tenía un valor de 560 millones de pesos. Pero el riesgo real era mayor que el número.
Sus almacenes se preparaban para un importante lanzamiento de temporada a la mañana siguiente. Miles de pedidos ya estaban en el sistema. Los camiones esperaban en las puertas de carga. Si los números de inventario estaban equivocados, los trabajadores no podrían distinguir qué productos eran reales, cuáles faltaban o cuáles ya estaban asignados. Enrique señaló hacia el equipo. Haz que vuelvan a conectarse. Parte de mi gente todavía estaba en el edificio, pero otros ya se habían ido. Varios habían perdido su acceso cuando Tomás fue puesto a cargo del departamento. Una solicitud de cambio había sido procesada antes de que terminara la reunión. Luego Carlos revisó la pantalla de monitoreo. El canal antiguo ha desaparecido, dijo. Me volví hacia Tomás. Tú lo desactivaste. Su rostro se tensó. Estaba catalogado como obsoleto. Esa herramienta era vieja, pero nos daba la visión más rápida del tráfico de los almacenes de Grupo Comercial Hidalgo. Tomás la había eliminado porque no encajaba en el mapa limpio del sistema de su plan de transformación. Ahora estábamos casi ciegos. Enrique se acercó a mí y bajó la voz. Tú conoces esta cuenta, guía a Tomás a través de esto. ¿Tomás está liderando la respuesta?, pregunté. Sí. Entonces envíame esa instrucción por escrito. Apretó la mandíbula. Quería que yo hiciera el trabajo mientras Tomás ostentaba el título. Si la recuperación salía bien, Tomás recibiría el crédito. Si fallaba, Enrique podría decir que yo había interferido. Se negó a poner el acuerdo en un correo electrónico. La llamada de emergencia comenzó a las 7:24. Tomás inició con una presentación que mostraba la nueva estructura de soporte. La directora de operaciones de Grupo Comercial Hidalgo, Mónica Herrera, lo detuvo antes de que llegara a la segunda página. No necesito un organigrama, dijo ella. Necesito saber por qué 7 almacenes muestran mercancía que no existe. Tomás empezó a hablar sobre la alineación del sistema y una investigación controlada. Mónica interrumpió de nuevo. ¿Por qué el canal de monitoreo heredado está fuera de línea? Él miró a Enrique. Enrique respondió, estamos en medio de una transición de liderazgo. ¿Quién aprobó el cambio? Nadie habló. Entonces Mónica hizo la pregunta que Enrique había estado tratando de evitar. ¿Alejandra Flores está liderando esta respuesta? Enrique forzó una sonrisa. Alejandra está apoyando la transición. Mónica no le respondió a él. Dijo mi nombre otra vez. Alejandra, ¿qué está pasando? Mantuve un tono de voz sereno. Hay 3 causas probables: una actualización retrasada del almacén, una fila de mensajes rota o un mal reinicio del inventario. Necesitamos separarlas antes de que alguien reinicie el sistema. ¿Qué pasa si se reinicia demasiado pronto? Podríamos duplicar miles de pedidos. La habitación se quedó en silencio. No le quité el control a Tomás. No emití órdenes. Solo respondí lo que Mónica me preguntó. Eso fue suficiente. Todos en la llamada pudieron escuchar la diferencia entre saber hablar y saber lo que el sistema podía hacer. Mientras Tomás intentaba organizar los siguientes pasos, Recursos Humanos comenzó a procesar las renuncias. Los registros no ayudaron a Enrique. Patricia había presentado 2 quejas sobre su sueldo. Luis había documentado el tiempo de vacaciones que había perdido. Jorge había escrito advertencias sobre las promesas de ventas. Otros habían reportado problemas de carga de trabajo, falta de personal, seguridad y ascensos bloqueados durante muchos meses. Las renuncias no habían aparecido de la nada. A las 8:11 de la noche, Mónica envió un aviso formal. Grupo Comercial Hidalgo estaba pausando todo el trabajo de expansión planeado con sistemas Sierra Madre hasta que nuestra estructura de liderazgo y soporte fuera revisada. Enrique leyó el mensaje 2 veces. Luego me llevó hacia el pasillo. Puedo reconsiderar el ascenso, dijo. Haz que tu equipo regrese y podemos arreglar esto. Incluso entonces, pensaba que el título era una recompensa con la que podía manipularme. Nada de tratos privados, dije. Cualquier discusión debe incluir autoridad por escrito, pago justo para el equipo y una revisión por parte de la junta directiva sobre cómo se cambió el proceso de ascenso. Eso es poco razonable. No, es demasiado tarde.
La puerta de la sala de recuperación se abrió detrás de nosotros. Miguel Reyes, el presidente de Sistemas Sierra Madre, entró sosteniendo su teléfono. El director general de Grupo Comercial Hidalgo lo había llamado personalmente. Miguel Reyes dio un paso hacia la sala de recuperación y miró de Enrique a Tomás, y luego a los recuadros rojos de advertencia a lo largo de la pantalla principal. ¿Qué pasó?, preguntó. Enrique respondió primero. Dijo que el equipo había reaccionado mal ante una decisión de ascenso normal. Dijo que yo había permitido que la decepción personal afectara al departamento. Dijo que las renuncias eran emocionales y que el problema de Grupo Comercial Hidalgo estaba siendo manejado. Miguel miró el mapa del almacén congelado. ¿Esto es estar manejado? Abrí el archivo de transición sobre la mesa. Envié esto antes de la interrupción, dije. Enumera cada riesgo abierto, cada brecha de personal y cada cambio en el sistema que podría afectar a un cliente esta noche. No alcé la voz. No le dije a Miguel que Enrique era injusto o cruel. Lo guié a través de las fechas. Durante 18 meses, había advertido que el equipo de recuperación carecía de personal suficiente. Había pedido expertos de respaldo para los sistemas más antiguos. Había informado que Patricia y Carlos estaban realizando trabajos por encima de sus niveles salariales. Había advertido que el plan de Tomás eliminaba herramientas que todavía necesitábamos durante las emergencias. Algunas solicitudes habían sido retrasadas. Otras habían desaparecido de los informes de liderazgo. Luego, Recursos Humanos se unió a la llamada. El director dijo que los registros del ascenso mostraban que yo había ocupado el primer lugar después de las entrevistas originales. Enrique había pedido más tarde un nuevo sistema de calificación. Se le dio más peso a una maestría en administración de empresas, a las habilidades de presentación ejecutiva y a la planificación del crecimiento. Después de esos cambios, Tomás me superó. Miguel miró fijamente a Enrique. ¿Cambiaste el método de evaluación después de las entrevistas? Enrique dijo que el puesto había cambiado junto con el negocio. El director de Recursos Humanos respondió con cuidado, los requisitos del negocio no se cambiaron formalmente hasta después de la primera clasificación. Nadie lo llamó ilegal. Nadie necesitó hacerlo. Miguel se volvió hacia mí. ¿Puedes traer a tu equipo de vuelta? No lo sé, dije. Esa respuesta lo sorprendió. Expliqué que los empleados no habían renunciado bajo mis órdenes. Yo no los presionaría para regresar solo para proteger al liderazgo del resultado de sus propias decisiones. Quizás escuchen si la empresa aborda los verdaderos problemas, dije. Pero otra promesa no será suficiente. Sonó una advertencia de Grupo Comercial Hidalgo. 2 almacenes habían comenzado a crear pedidos duplicados. Tomás se inclinó hacia la pantalla. Deberíamos apagar los 7 sitios. No, dije. Todos los rostros se giraron hacia mí. Un cierre total atrapará a los camiones en cada ubicación y podría dañar los registros de pedidos. Necesitamos separar los sitios, detener el proceso duplicado y restaurar el monitoreo antes de tocar el sistema principal. Miguel preguntó, ¿puedes hacerlo? Sí, bajo autoridad por escrito. Enrique empezó a oponerse. Yo continué, yo lidero el incidente. Los miembros calificados del equipo toman las decisiones de recuperación sin interferencias. Las condiciones de las horas extras quedan por escrito. Nadie pierde trabajo futuro por negarse a regresar esta noche. Miguel asintió. ¿Hecho? El correo electrónico de aprobación llegó 4 minutos después. Llamé a los miembros del equipo uno por uno. No les pedí que cancelaran sus renuncias. Les pregunté si estaban dispuestos a completar una última respuesta de emergencia para Grupo Comercial Hidalgo bajo mi autoridad directa y con términos de horas extras por escrito. 8 dijeron que sí. 3 dijeron que no. Les di las gracias a los 11. A las 9:03, los 8 que regresaron estaban conectados desde sus casas, autos y rincones tranquilos de la oficina. Carlos restauró el canal de monitoreo antiguo. Patricia rastreó los pedidos duplicados. Luis separó el tráfico de los almacenes para que un sitio defectuoso no pudiera propagar la falla. Di instrucciones breves y esperé respuestas claras. A las 10:26, el proceso de duplicación se detuvo.
A las 10:41, el primer almacén comenzó a hacer envíos nuevamente. Los líderes de Grupo Comercial Hidalgo permanecieron en la llamada y escucharon cada paso. Luego, Miguel recibió 2 correos electrónicos nuevos. 2 clientes importantes se habían enterado de que nuestro equipo de recuperación había renunciado. Ambos querían llamadas con el liderazgo antes de renovar contratos con un valor combinado de 380 millones de pesos. Mónica habló antes de que Miguel pudiera responder. Grupo Comercial Hidalgo continuará esta noche, dijo. Pero el trabajo futuro depende de que Alejandra Flores permanezca a cargo de la recuperación operativa. Durante 14 años, la junta directiva había conocido mi cargo. Esa noche, finalmente aprendieron mi nombre. Para la medianoche, el sistema de Grupo Comercial Hidalgo estaba estable. Los camiones se movían de nuevo. Los números de inventario coincidían. No aparecieron más pedidos duplicados. La emergencia técnica estaba bajo control. La emergencia de liderazgo no. Miguel programó una reunión de emergencia con la junta directiva para las 9 de la mañana siguiente. Pidió que Recursos Humanos, el departamento legal, Enrique, Tomás y yo asistiéramos. Tan pronto como Miguel salió de la habitación, Enrique se acercó a mi escritorio. Necesitamos preparar una explicación clara, dijo. Durante años, esa frase había significado lo mismo. Enrique me entregaba un reporte preliminar lleno de datos omitidos y razones débiles. Yo corregía las fechas, suavizaba sus errores y convertía sus decisiones en algo que la junta directiva pudiera aceptar. Luego él presentaba mi trabajo como su propio liderazgo. Esta vez no. Yo proveeré los registros técnicos, dije. Proveeré las fechas, las advertencias y la línea de tiempo del cliente. No escribiré tu defensa. Su expresión cambió. Alejandra, siempre te he respetado. Lo miré. Él bajó la voz. El comentario de la reunión fue malentendido. Dijiste que ascenderme sería construir un equipo de liderazgo para el ayer. Yo hablaba de energía nueva. No de tu edad. Dijiste, a tu edad. 12 personas te escucharon. Por primera vez en esa noche, Enrique no tenía una respuesta refinada. Unos minutos más tarde, Tomás me preguntó si podíamos hablar en privado. Parecía exhausto. La seguridad que había mostrado en la reunión del ascenso había desaparecido. Sabía que la descripción del puesto había cambiado, dijo. No sabía que habías quedado en primer lugar antes de eso. Yo esperé. Enrique me dijo que preferías el trabajo técnico, continuó. Dijo que no querías presión ejecutiva y que apoyabas la transición. Nunca dije eso. Ahora lo sé. No lo ataqué. Tomás no había creado cada problema en el departamento, pero había aceptado un puesto basado en mi destitución sin hacer suficientes preguntas. Viste desaparecer a la candidata más fuerte, le dije. Y aceptaste la silla sin preguntar por qué. Eso siguió siendo una elección, asintió. Luego abrió un documento en su computadora portátil. Era un plan de personal que Enrique le había pedido que preparara después del ascenso. 3 especialistas de recuperación experimentados serían reemplazados por contratistas de menor costo. El cambio se presentaría como automatización y modernización. El puesto de Patricia era uno de los 3. También lo era el de Luis. Enrique nunca había planeado reparar al equipo. Planeaba desmantelarlo después de usarme para capacitar a Tomás. Tomás envió el documento a Recursos Humanos. No quiero que mi nombre esté asociado a esto, dijo. Cerca de la 1 de la mañana, Miguel me llamó a la sala de conferencias. Se ofreció a nombrarme de inmediato vicepresidenta temporal de operaciones empresariales. A cambio, quería que yo tranquilizara a los clientes y ayudara a retener a la mayor parte del equipo como fuera posible. Unos años antes, yo habría aceptado antes de que terminara de hablar. Esa noche, la oferta se sintió diferente. Un título otorgado durante el pánico no era lo mismo que el respeto. Necesito 3 cosas, dije. Una revisión real de la junta directiva, autoridad para reconstruir el personal y ofertas de retención justas basadas en el sueldo del mercado. Añadí una condición más. Cualquiera que haya reportado inquietudes debe recibir protección por escrito contra represalias. Miguel se frotó la frente.
No puedo prometer cada término sin consultar a la junta directiva. Entonces no puedo prometer que me quedaré. Cuando finalmente llamé a Jimena, pasaban de las 2 de la mañana. Le dije que el ascenso podría haberse perdido. Le dije que tal vez me iría de Sistemas Sierra Madre. Admití que su plan para la colegiatura podría cambiar. Se quedó callada un momento. Luego dijo, mamá, prefiero pedir préstamos que verte aceptar otra promesa vacía. No me dio un discurso. No necesitaba hacerlo. Al amanecer, 2 clientes más me habían solicitado por mi nombre. A las 7:18, un ex colega me llamó desde una empresa de software de la competencia. Me ofrecieron un puesto senior de operaciones, un salario más alto y autoridad para construir mi propio equipo. Por primera vez, entendí cuál era la verdadera decisión. Ya no estaba tratando de demostrar que yo merecía a Sistemas Sierra Madre. Estaba decidiendo si Sistemas Sierra Madre me merecía a mí. A las 8:57, caminé hacia la sala de juntas llevando 2 carpetas. Una contenía las pruebas contra el liderazgo de Enrique. La otra contenía mi renuncia sin firmar. La sala de juntas lucía diferente a las 9 de esa mañana. Las mismas paredes de cristal y la mesa larga estaban ahí, pero nadie sonreía. Miguel estaba sentado a la cabeza de la mesa. Recursos Humanos y el departamento legal se sentaron a un lado. Enrique se sentó frente a mí. Tomás estaba a su lado, pálido y callado. Puse ambas carpetas frente a mí. Miguel me pidió que comenzara. Así que conté la historia en orden. Mostré la descripción original del ascenso, la cual requería 10 años de experiencia en operaciones y un historial de liderazgo en recuperaciones importantes. Luego mostré la versión revisada. El requisito de experiencia se había reducido. Se le había dado más peso a una maestría en administración de empresas, a la estrategia de crecimiento y a las presentaciones ejecutivas, después de que yo ocupara el primer lugar. Repetí las palabras de Enrique durante la reunión. A tu edad, deberías estar orgullosa de ser alguien confiable. Luego mostré las advertencias sobre el personal, las quejas de pago, la herramienta de monitoreo eliminada y el archivo de transición que envié antes de que Grupo Comercial Hidalgo fallara. Los hechos fueron suficientes. Cuando terminé, Enrique se inclinó hacia adelante. El liderazgo requiere tomar decisiones difíciles, dijo. Alejandra está usando la emergencia de un cliente para presionar a la empresa con el fin de que le dé autoridad. Lo miré. Yo no le pedí a nadie que renunciara. Yo no eliminé el sistema de monitoreo. Yo no oculté los riesgos de personal. Yo no causé la interrupción. Hice una pausa. Dejé de encubrir decisiones sobre las que ya había advertido. Recursos Humanos confirmó que las 11 renuncias se presentaron antes de que yo exigiera cualquier revisión o cambio de autoridad. El departamento legal confirmó que las cartas provenían de cuentas separadas y daban diferentes razones personales. No había exigencias de un grupo, lenguaje copiado ni pruebas de que yo hubiera planeado algo. Luego habló Tomás. Yo no estaba listo para liderar a ese equipo, dijo. Enrique se giró hacia él. Enrique me dijo que Alejandra no quería presión ejecutiva. Dijo que ella prefería el trabajo técnico y apoyaba la transición. Le creí porque yo quería creerle. Tomás le entregó a Miguel el plan de contratistas. Él también esperaba que Alejandra siguiera haciendo el trabajo difícil mientras yo me convertía en el rostro público del departamento. Enrique lo llamó un borrador. Tomás asintió. Aún así era el plan. Se quitó el gafete de vicepresidente de su saco y lo puso sobre la mesa. Renuncio a este puesto. Puedo regresar a mi antiguo rol de estrategia durante la transición, pero no conservaré un título que no estaba listo para ocupar. Luego, la junta directiva revisó el daño financiero. Grupo Comercial Hidalgo había congelado los gastos de expansión. 2 renovaciones por valor de 380 millones de pesos estaban en riesgo. Los contratistas de emergencia costarían cientos de miles y aún así necesitarían semanas para aprender nuestros sistemas. Un miembro de la junta preguntó cómo un solo departamento había creado tanto riesgo. Miguel respondió antes de que yo pudiera hacerlo. No ocurrió en una noche. Permitimos que se acumulara durante años. Enrique hizo un último argumento.
Dijo que las renuncias demostraban que yo era demasiado cercana a mi equipo. Un verdadero ejecutivo, afirmó, los habría controlado. Miguel lo miró. Son empleados, no propiedad. Después de una breve discusión en privado, la junta directiva retiró a Enrique de su autoridad operativa mientras continuaba la investigación. Nadie gritó. Miguel simplemente le pidió que entregara su tarjeta de acceso y se fuera. Enrique me miró, tal vez esperando un rescate. No le di nada. Después de que se fue, la junta directiva me ofreció el puesto permanente de vicepresidenta con un aumento sustancial, acceso directo a Miguel y un presupuesto de retención. No acepté de inmediato. Quiero los términos finales por escrito. Luego salí al pasillo y llamé a mi equipo. 7 dijeron que considerarían regresar si los cambios eran reales. 2 habían aceptado trabajos nuevos. 1 quería pasar un tiempo lejos del trabajo corporativo. Carlos me dio una respuesta clara. Solo regreso si tienes autoridad de verdad. Les dije a todos, no habrá enojos si se van. Ni culpa si se quedan. La empresa de la competencia ofrecía un comienzo limpio y más libertad. Sistemas Sierra Madre me ofrecía la oportunidad de reparar lo que yo había construido y proteger a los clientes que confiaban en nosotros. Elegí Sistemas Sierra Madre solo después de que la junta directiva firmó cada condición. Revisiones salariales justas, personal más seguro, protección contra represalias y una regla por escrito de que los riesgos técnicos no podían ser eliminados de los informes ejecutivos. Al final de la tarde, 7 miembros del equipo retiraron sus renuncias. Carlos regresó como director senior de operaciones de recuperación. Los otros 4 se fueron con excelentes recomendaciones. Todo el equipo de Enrique, de todas formas, había renunciado al caer la noche. La empresa solo recuperó una parte de él. A las 4:17 del día siguiente, entré en la misma sala de cristal donde él se había burlado de mí. Esta vez, la carta de ascenso esperaba mi firma. Y esta vez, las condiciones eran mías. 6 meses después, me acostumbré a ver el título de vicepresidenta de operaciones empresariales debajo de mi nombre. A lo que nunca me acostumbré fue a lo que costó ponerlo ahí. Mi nueva oficina era más grande que la que tenía antes. Tenía una mejor vista y una puerta que de verdad cerraba. Pero mantuve la antigua sala de recuperación como el centro de nuestro departamento. Esa habitación me recordaba que el liderazgo no era una silla, un gafete o una línea en un organigrama. Era lo que ocurría cuando el sistema fallaba y la gente necesitaba a alguien en quien pudieran confiar. Reconstruimos el equipo para tener 13 personas. 7 miembros originales regresaron. 4 siguieron adelante con nuevos trabajos o nuevas vidas. Contratamos a 6 especialistas para que nadie tuviera que llevar otra vez esa misma y peligrosa carga de trabajo. También dejé clara una regla. Ningún sistema importante podía depender de la memoria de una sola persona. Creamos manuales de recuperación sencillos. Capacitamos al personal de respaldo. Revisamos las antiguas promesas hechas a los clientes y anotamos aquellos extraños detalles que habían vivido únicamente en nuestras cabezas. Yo no quería volverme alguien imposible de reemplazar. Quería construir un departamento que respetara a las personas antes de necesitarlas. Grupo Comercial Hidalgo restauró su plan de expansión después de 3 meses estables. Los otros 2 clientes renovaron después de conocer al nuevo equipo y revisar nuestro proceso de seguridad. Sistemas Sierra Madre sobrevivió, pero no sin un costo. Los proyectos se retrasaron. El apoyo de emergencia le costó dinero a la empresa. 4 empleados experimentados jamás regresaron. La confianza tardó más en repararse que cualquier sistema de software. Eso me importaba porque yo no quería que el final se convirtiera en un cuento de hadas. La empresa no se había vuelto perfecta de repente. Simplemente había aprendido que ignorar a las personas salía caro. La investigación sobre Enrique confirmó que él alteró el proceso de ascenso, ocultó los riesgos relacionados con el personal y entregó informes incompletos a la junta directiva. Dejó Sistemas Sierra Madre poco después. Más tarde escuché que encontró un puesto de menor nivel en otra compañía. No lo celebré. Su peor error no fue una broma cruel en una reunión. Fue creer que las personas calladas y confiables lo cargarían para siempre, incluso después de haberles demostrado lo poco que las valoraba.
Tomás también se fue unos meses más tarde. Me envió un breve mensaje antes de irse. Dijo que la experiencia le enseñó a cuestionar cualquier oportunidad que dependiera de que otra persona fuera borrada. Acepté la disculpa. No fingí que éramos amigos. Jimena empezó la escuela de enfermería ese otoño. Una parte de su colegiatura vino de mi nuevo salario. Otra parte vino de una beca que ella misma se ganó. Y con mi primer cheque de pago más grande, reemplacé la ventana rota de la cocina que había estado posponiendo durante 2 años. Era algo pequeño, pero cada mañana, cuando la luz del sol entraba a través del cristal nuevo, recordaba cuánto tiempo había retrasado mis propias necesidades mientras resolvía las emergencias de los demás. A los 47 años, me habían tratado como si mi experiencia tuviera fecha de caducidad. Durante años, creí que la lealtad significaba mantener la calma, arreglar el daño y esperar a que los líderes se volvieran justos. Estaba equivocada. La lealtad sin límites se convierte en permiso. Enrique dijo, pertenezco al ayer, pero cuando los sistemas fallaron, los clientes me llamaron a mí. Cuando el equipo tuvo que elegir, confiaron en mí. Cuando la junta directiva necesitó la verdad, mis registros fueron los únicos que se sostuvieron. No gané porque Enrique perdió su trabajo. No gané porque unos ejecutivos asustados finalmente me dieran un título. Gané cuando dejé de rogar para ser reconocida y permití que la realidad mostrara el valor que yo había estado ocultando durante años. Mi edad nunca fue la debilidad. Era una prueba. La prueba de que había sobrevivido el tiempo suficiente para saber cuándo quedarme, cuándo irme y cuándo dejar que otras personas enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones.